Hola, os comparto este segundo vídeo de mi colección de soldados de plomo de la historia de España. En el anterior di una explicación acerca de la misma y con la presentación de las figuras que la componen. Entonces, al cabo de unos cuantos meses, me pareció interesante incorporar a modo de complemento de la misma colección miniaturas de edificios, vehículos, armas, monedas y todo tipo de simbología relacionado con las diferentes épocas históricas de España y con la temática de la colección, la cual, como ya dije en el vídeo anterior, la dividí en los periodos históricos clásicos, o sea, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Esta última, a su vez, subdividida en dos partes. La segunda, la correspondiente a todo el siglo XX. Bueno, como el relato para la explicación de las figuras, complementos y algunas pinceladas de la historia de España es muy amplio, lo haré en varios capítulos. En principio la idea es de 7, pero depende del tiempo requerido para la explicación de todo ello, para que no se haga muy extensa la duración de cada uno de los vídeos. Bueno, espero que os guste. Muchas gracias. La Edad Antigua, que comprende desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el año 409, cuando se produjo la invasión de los pueblos bárbaros en las tierras ocupadas por el Imperio Romano. Los primeros pobladores de la península fueron los íberos, cuya llegada, asentamiento y expansión se produjo en el transcurso de un largo periodo de tiempo, aproximadamente entre el segundo milenio antes de Cristo, dependiendo de las fuentes históricas, hasta el siglo II a.C., cuando ya los romanos habían iniciado la ocupación en lo que llamaron Hispania, y consecuentemente el periodo de romanización o asimilación de la cultura romana por parte de los pueblos indígenas, en este caso de los íberos. Las primeras manifestaciones culturales de los íberos datan del siglo VI a.C. Aquí tenemos 5 figuras de íberos: el turdetano, el hondero balear, un caballero íbero y estos 2 guerreros, todos ellos con túnica corta, y algunos llevan el disco pectoral metálico de protección, en algún caso adornado con cabeza de lobo, como este de aquí. Como complementos, allá atrás, a la izquierda, un mapa ilustrado de la península, con la distribución geográfica de los diferentes pueblos íberos y que están señalizados en color lila, como los turdetanos, contestanos, layetanos, ilergetas, etc. Los celtas señalizados en verde, como los galaicos, cántabros, váceos, lusitanos, carpetanos, etc. Y finalmente señalizados en azul, los celtíberos. Aquí tenemos representación de la cerámica ibérica con los trazos y diseños propios de esa cultura en este tipo de utensilios. Como otras manifestaciones artísticas, una miniatura de la Dama de Elche, cuyo original está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. También tenemos esta miniatura de cabeza de lobo encontrada en un yacimiento arqueológico, el Pajarillo, en el municipio de Huelma, provincia de Jaén, cuyo original se encuentra en el Museo Íbero de Jaén. Allí en la parte de atrás una pieza muy interesante. La cogemos. Tenemos la miniatura del arma genuina de los íberos, también usada por los celtíberos, que es la falcata. Una espada con filo curvo y su típica empuñadura. La falcata está mencionada en textos romanos como un arma temida precisamente por los soldados romanos. La dejamos en su sitio. Vemos que algunas de estas figuras íberas la llevan, como el turdetano,
que la vemos ahí, el caballero, que la lleva en la mano derecha con el brazo arriba, y esos guerreros, S tras el escudo. A continuación, pasamos a los celtas, que eran unos pueblos indoeuropeos que se habían asentado en el centro y oeste de Europa y cuyas primeras incursiones en la península son de aproximadamente del año 900 a.C. Entre los guerreros celtas tenemos representados un cántabro, un váceo, un caballero con cota de malla, o sea, prenda a modo de armadura formada por anillas metálicas unidas entre sí y creando un tejido para cubrir el torso, de cuya prenda se les considera los inventores a los celtas. Lleva también un casco con cresta adornada de pelaje o de la crin del caballo. Y tenemos dos guerreros más, que en algunos casos iban bastante desprovistos de ropaje, como ese y ese otro, ropaje que a veces estaba constituido a modo arlequinado con cuadritos, como vemos en este pantalón y también en la decoración de este escudo. El casco a veces lo adornaban con cuernos. Como complementos tenemos ahí en la parte de atrás simbología celta, como la cordonadura a la izquierda y a la derecha la llamada triqueta, que la utilizaban en sus rituales como elementos protectores para los diferentes ámbitos de sus vidas, ya fuera en la guerra o en lo privado, en lo familiar o personal. Luego tenemos estas payozas, de origen celta. Las cogemos que se vean. Son unas viviendas de planta circular u oval, de paredes bajas y tejado cónico vegetal, que son las que había en sus poblados, localizadas en el norte peninsular, en parte de Galicia, Asturias y norte de Castilla. Las ponemos ahí en su sitio. A continuación tenemos otros pueblos de la Hispania prerromana, los fenicios, griegos y cartagineses, cuya entrada y colonización se produjo a lo largo del primer milenio antes de Cristo y que cohabitaron con los íberos. Los fenicios, que eran principalmente comerciantes, procedían de una antigua región del Oriente Próximo, Fenicia, ubicada en parte de las actuales Israel, y Líbano, Siria y Palestina. En la península ibérica se establecieron mayormente en el sur y fundaron varias ciudades como Cádiz, Málaga, Adra, Almuñécar. Aquí tenemos unos guerreros fenicios, el de la izquierda con cota de malla y el de la derecha con coraza de escamas. Y como armas, estas largas lanzas. Como protección de las piernas, este guerrero lleva lo que se llamaba las grebas. El pinece de una embarcación fenicia y en la parte de atrás una miniatura de cerámica, una ánfora siglos 5-4 a.C. Seguimos con los griegos, que se establecieron en el este de la península, fundaron entre otras las poblaciones de Rosas y Ampurias. Como figuras griegas tenemos un arquero y esta bonita representación de unos soldados hoplitas con sus corazas metálicas. Este situado más a la derecha, con la coraza muscular que reproducía los músculos del pecho y del tórax. Las grebas, o protección metálica de las piernas, los escudos decorados con motivos de animales salvajes o imaginarios, simbolizando la fuerza, la fiereza, el valor, la dominación y estableciendo paralelismo con valores humanos. En la parte posterior, una embarcación trireme griega, con remos. Continuamos con los cartagineses. Procedentes de Cartago, que era una colonia fenicia del norte de África,
ubicada en parte de lo que hoy es Túnez, tuvieron varias guerras con los romanos, las llamadas guerras púnicas. Fundaron la ciudad de Cartago Nova, que es la Cartagena actual, y la de Ibiza. Aquí tenemos un infante con el escudo de la simbología de las tropas de Asdrúbal, el llamado Sol de Bérgina, y que cada año en Cartagena, utilizando esa simbología, celebran unas fiestas de cartagineses y romanos. También tenemos un arquero, un caballero con la punta de lanza en tridente y un casco con el penacho blanco, el ornamento de pelaje y plumas con el que adornaban los cascos. Al lado un dirigente cartaginés y más a la derecha a Aníbal, con la capa, coraza de escamas y el casco con adorno rojo en la cresta. Dice la historiografía o la leyenda que juró odio eterno a Roma siendo niño. A la muerte de su hermano Asdrúbal, Aníbal fue proclamado comandante en jefe en el año 221 a.C. Ambos eran hijos de Amílcar Barca. Detrás tenemos un elefante, que eran los animales utilizados por los cartagineses en sus acciones bélicas, y sobre el pedestal del fondo dos discos de simbología cartaginesa. El de la izquierda, de color rojo y pintado en blanco, que representa a la diosa Tanit, y el de la derecha, el disco blanco y pintado en negro, el caballo y la palmera, que aparecen en algunas monedas cartaginesas. En el año 218 a.C. se inició la conquista de Hispania por los romanos, todavía regidos por la República. El imperio no se iniciaría hasta el año 27 a.C., y cuyo primer emperador fue Augusto. Tenemos varias miniaturas de soldados romanos, una status, cuya traducción sería lancero o luchador con lanza o jabalina, dos legionarios y otro soldado, el princeps. Hay al fondo una columna romana, de estilo corintio, pues el capitel, o sea, la parte de arriba, tiene una decoración como floral, que no tiene los estilos jónico y dórico. A su lado, el bonito arco de triunfo de Bará, del siglo I a.C., dedicado al emperador Augusto en Tarragona, la Tarraco de los romanos. De entre la resistencia a la dominación romana en Hispania, destaca la del lusitano Viriato, erigido en jefe por sus compatriotas en el 147 a.C., luchando con el sistema de guerrillas contra los romanos, a los cuales, y al mismo tiempo, las tribus celtíberas también se enfrentaron, uno de cuyos focos fue la ciudad de Numancia, cerca de la actual Soria, la cual ofreció una enconada lucha hasta sus últimas consecuencias, prefiriendo la autodestrucción o suicidio colectivo a entregarse a los romanos. De ahí el dicho de la resistencia numantina. Aquí tenemos unas figuras celtíberas, uno de cuyos guerreros lleva el casco con adorno en forma de tridente en la cimera, la parte superior. El otro guerrero lleva la cresta en rojo, disco pectoral y la espada falcata, que hemos comentado antes. Hay al fondo una postal que muestra las ruinas celtibéricas de Numancia. Bueno, ahora pasamos al segundo. La Hispania romana. La difusión del cristianismo comenzó en el siglo III después de Cristo, aunque hay algunas fuentes que apuntan a que el apóstol Santiago el Mayor y San Pablo pudieron haber estado en Hispania haciendo las primeras predicaciones en el siglo I de nuestra era. En este cartelito he puesto lo que fue la división administrativa de la península en el año 298, en tiempos del emperador Diocleciano, en estas regiones.
la Galecia, la Tarraconensis, la Lusitania, la Cartaginensis y la Bética. Y más a la derecha, señalizados como emperadores romanos de origen hispano y de diferentes años, a Trajano, Adriano y Teodosio. Aquí a la izquierda tenemos un general romano a caballo, con los distintivos propios de su alto rango: el yelmo, con penacho largo, tiras de cuero en hombros con adornos dorados, capa escarlata, la llamada paludamentum de general, botas altas de cuero y los arreos de lujo que lleva el caballo. A su lado, un tribuno pretoriano, que eran como soldados de élite escogidos para la escolta del emperador u otra alta personalidad. Con su capa, también escarlata, lleva una cresta roja en la cimera y aquí abajo un pin con la simbología que llevaba en los estandartes romanos, el águila imperial y las siglas SPQR, o sea, Senatus Populusque Romanus, que quiere decir Senado y Pueblo Romano. Ahí al fondo, una miniatura del estandarte romano que hemos comentado. Tenemos aquí a dos soldados romanos. El de la izquierda, con cota de malla, calzando sandalias claveteadas, las de uso común, y armado de lanza. Y el de la derecha, con la llamada loriga segmentata, o sea, la armadura compuesta de placas metálicas segmentadas, y como calzado lleva botas, aparte de las grebas, y armado de jabalina. A continuación, aquí dos centuriones, que eran oficiales. Como particularidad específica, sobre el casco, una cresta transversal, que les diferenciaba de los pretores o de los legionarios, que la llevaban longitudinal. Los centuriones también llevaban un bastón de mando, habitualmente una vara de vid llamada vitis, como símbolo de su autoridad. Y también, como hecho diferencial de los centuriones, llevaban enfundada la espada en su costado izquierdo. Les vemos junto a un curioso artilugio de guerra, la catapulta, llamada escorpión por su semejanza en los brazos tensores con ese animal. Este arma de guerra, la catapulta, la utilizaban para lanzar flechas o dardos a modo de ballesta gigante. Bueno, luego ya de la época del Bajo Imperio tenemos la caballería y un oficial, siglos 4 o 5 después de Cristo, y como novedoso llevan una especie de calzas o pantalones que ya comenzaron a utilizarse en el Bajo Imperio. Como complementos tenemos ahí atrás, a la izquierda, una miniatura del acueducto de Segovia, muy bonito, del siglo II después de Cristo. Allí tenemos también la Torre de los Escipiones, ubicada en Tarragona, y ahí un faro, la Torre de Hércules, en La Coruña, que es el único faro en el mundo de época de los romanos que se conserva y que sigue en funcionamiento. Al fondo, más a la derecha, una postal de un mosaico romano que está en Pedrosa de la Vega, provincia de Palencia, del siglo IV de nuestra era. Bueno, a continuación pasamos a la Edad Media, que se inicia en el año 409, coincidiendo con las invasiones bárbaras de los suevos, vándalos y alanos, y que finaliza en el año 1474 con el inicio del reinado de los Reyes Católicos. Aquí tenemos la figura de un guerrero vándalo con hacha. Los visigodos
entraron en la península en el año 415. Fueron de entre los pueblos bárbaros los más cultos y romanizados, y años más tarde terminaron sometiendo a los otros pueblos bárbaros. Con el rey Leovigildo, Toledo se convierte en la capital del reino de los visigodos, los cuales profesaban la religión arriana, una variante del cristianismo diferente al catolicismo, y con Recaredo se convirtieron al catolicismo. Precisamente, aquí tenemos la figura del rey Recaredo, junto a un soldado. Y aquí abajo, el pin de una fíbula, que era como un broche que utilizaban para unir sus prendas de vestir. Al fondo tenemos la réplica de unas monedas de oro visigodas. Bueno, ahora hacemos un paréntesis con respecto a los visigodos. En el año 476 se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente, aunque con anterioridad, desde el 330, ya se había creado el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, la antigua Bizancio, la actual Estambul. De ahí su nombre de Imperio Bizantino, y que tuvo también su presencia en Hispania. Duró unos 70 años, desde el 552 al 625. Aquí tenemos representación de la infantería y caballería bizantina. El caballero, como vemos, con la llamada armadura de escamas. Al fondo tenemos miniatura de un icono bizantino. Los iconos eran imágenes de vírgenes o de cristos o de santos como importante elemento artístico religioso de esa cultura. Los bizantinos fueron expulsados de la península por los visigodos en el 625, con lo cual se consiguió la unidad territorial de toda la península ibérica. Aquí al lado tenemos dos guerreros visigodos. El de la derecha representa a un noble y lleva un escudo con una especie de serpiente dibujada, cuyo animal es reverenciado en muchas culturas como un poderoso tótem que representa la fuente de la vida. Observamos que todas las figuras de visigodos aquí representadas son de cabello rubio, lo que viene a significar su origen centroeuropeo. De entre la arquitectura visigótica tenemos algunos ejemplos de humildes y austeras iglesias, como esta miniatura de Quintanilla de las Viñas, en la provincia de Burgos. En el año 711, el último rey visigodo, don Rodrigo, perdió la batalla de Guadalete contra los musulmanes que habían entrado por Gibraltar al mando de Tarik. El nombre de Gibraltar deriva precisamente de Giber Tarik, que quiere decir monte de Tarik. La entrada de los musulmanes se produjo en buena medida por las luchas dinásticas de los últimos reyes visigodos por el poder. Una vez que hubieron entrado los musulmanes, como hemos dicho, en el año 711, en pocos años prácticamente toda la España goda y cristiana, excepto algunos núcleos montañosos del norte, estaría dominada por los árabes y pasaría a ser al-Ándalus. Aquí tenemos unos soldados árabes, omeyas, del siglo VIII, con los turbantes, túnicas, velos, pantalones, bombachos, todo ello su indumentaria característica. Los primeros focos de resistencia cristiana a la invasión musulmana la ofreció don Pelayo desde las estribaciones asturianas junto a Covadonga, que en el año 722 tuvo una victoria considerada como el inicio de la reconquista o recuperación de las tierras dominadas por el Islam. Aquí tenemos la figura de don Pelayo y detrás la Cruz de la Victoria, icono representativo de Asturias, en cuya bandera y escudo se encuentra presente. Y al fondo una miniatura de la cueva de Covadonga, con la ermita y la Virgen, llamada la Santina. A continuación tenemos esta bonita miniatura del que fuera Palacio Real,
Santa María de Naranco, del llamado arte asturiano prerrománico, de mediados del siglo IX, situado en la ladera del Monte Naranco, a pocos kilómetros de Oviedo, y que fue mandado construir por Ramiro I, siendo rey de Asturias. Continuamos con este soldado y jinete árabes. Ese, de más al fondo, lleva un estandarte cuya traducción del texto, según me dijeron en una tienda conocida de pakistaníes, tras haberle preguntado mostrándoles la foto, es, tal y como aquí lo he transcrito: no hay más Dios que Alá. Mahoma es el mensajero de Alá. Aquí tenemos un pin de la mezquita de Córdoba, y al fondo una bonita miniatura de la misma. El siglo X se puede considerar la época de mayor esplendor del dominio árabe en la península, la que llamaban Al-Ándalus. Pues en el año 929, Abderramán III se autoproclamó califa del Califato de Córdoba, o sea, la máxima autoridad civil, militar y religiosa del Islam, a lo que hay que sumar las victorias militares sobre los cristianos de Almanzor, caudillo musulmán en ese mismo siglo X, a partir de cuya muerte en el año 1002 empezaron unas luchas internas que condujeron a la desmembración del Califato de Córdoba en los reinos de taifas, que eran como pequeños estados independientes entre sí y que produjo la desaparición de ese califato en el año 1031. El avance de la reconquista por el norte de la península supuso, en el transcurso de un periodo de unos 300 años, la creación desde el siglo IX hasta el XII de los reinos de León, precedente del reino de Asturias. También los de Castilla, Navarra, Aragón, al que se incorporó el condado de Barcelona, que había aglutinado a la mayoría de los condados catalanes, los cuales en el siglo VIII habían formado la marca hispánica o barrera ante Al-Ándalus, bajo la protección del rey de los francos, Carlomagno. También se creó el reino de Portugal en el siglo XII. Aquí tenemos una miniatura de la emblemática iglesia románica de San Martín de Tours. Cogemos que se encuentra en la población valentina de Fromista y que es una genuina representación del arte románico de fines del siglo XI. Como vemos, tiene dos torres circulares en su fachada, puertas de arco de medio punto, característica del románico, el cimborrio y las tres naves que finalizan en tres ábsides semicirculares. Dejamos a la iglesia de Fromista en su sitio. Aquí tenemos la figura mítica del Cid Campeador, líder militar castellano y sus huestes, que entre otras muchas hazañas militares, en el año 1094 consiguió la reconquista de la ciudad de Valencia a los musulmanes, aunque años más tarde estos la recuperaron. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente comentaremos desde las nuevas invasiones islámicas de almorávides y almohades, siglos XI-XIII, hasta el final del reinado de Carlos I, mediados siglo XVI. Muchas gracias por vuestra atención, por su atención. Hasta la próxima.